Hola, buen día, feliz inicio de semana. Esta es la tercera semana que estamos en el canal de YouTube Carmen Hefter leyendo el libro de mi vida que se llama Nuevos Horizontes, mi vida más allá de la parálisis cerebral. En el capítulo anterior me quedé en el inicio escolar. Hoy me voy a brincar un poquito y luego me regreso y me vuelvo a conectar porque hoy quiero leer el capítulo especial para mi madre como homenaje al Día de las Madres. Señora Otilla, año 1990. Para mí el año en que mi vida se divide en un antes y un después. A partir del 19 de abril, nada volvió a ser igual. Ese día, a las 3 de la tarde, mi madre dejó este mundo para siempre. Cuando yo cursaba cuarto de primaria, a mi madre le vino un cáncer de seno. Nunca olvidaré el día en que fue intervenida quirúrgicamente. A la salida del colegio, mi padre llegó por mí y me llevó a comer a casa de mis primas, totalmente sorprendida por el cambio de rutina. Le pregunté por qué tenía que ir a comer allá. Mi padre me respondió que mi madre estaba esperando a que la recibiera el doctor en una supuesta cita que tenía. Y como había muchas personas adelante de ella, tardaría algunas horas en desocuparse, que por mientras me quedara a comer y a pasar la tarde en casa de mis primas, que él pasaría después por mí. Como dije anteriormente, siempre me fue muy difícil estar separada de mi madre, así que supondrán que esa tarde fue todo un martirio para mí. Cada hora me comunicaba por teléfono a mi casa para ver si ya había llegado mi mamá. Mi hermana, que era la que contestaba el teléfono, me respondía con puras evasivas. Hasta recuerdo que en una de esas llamadas me dijo que mi madre le había cedido el turno a una niña que estaba muy grave y que por lo mismo tardaría más tiempo en volver a la casa. Mi tía, para distraerme y que no estuviera hablando tan seguido a mi casa, nos llevó a mis primas y a mí al parque. Ya sé que los lugares son meramente circunstanciales, que el recuerdo que se tenga de ellos siempre dependerá del estado de ánimo en que se esté en ese momento. Pero aún hoy, después de tanto tiempo, al pasar por ese parque, vuelvo a sentir la angustia y el mal sabor de boca que tuve durante toda esa tarde. Finalmente, a las 9 de la noche, logré que me llevaran a mi casa y cuál va siendo mi sorpresa que no encuentro a mi mamá. En el momento en que entraba a mi casa, timbró el teléfono y era una amiga de mi madre que me preguntó por mi padre. Ese fue el último indicio para confirmar mi sospecha y finalmente exigí que se me dijera la verdad. Entonces me contaron que mi madre estaba recién operada,
Al escucharlo tuve sentimientos encontrados. Por un lado, el alivio de saber en dónde estaba y por el otro, el dolor de saberla hospitalizada. Cuando una es pequeña, por lógica no logra entender lo grave de la situación y cree que todo se puede arreglar de la manera más sencilla. En este caso, aunque yo escuchara la palabra cáncer, no lograba entender los alcances tan drásticos de esta enfermedad. No recuperé la tranquilidad hasta el siguiente día en que me llevaron al hospital y logré abrazar y ver a mi mamá. Durante un año cada mes mi madre recibió quimioterapia. Eran 3 o 4 días lo que ella necesitaba para recuperarse y volver a la vida normal. Tanto para ella como para mí eran 4 días al mes en los que sentíamos que el mundo se acababa. Era terrible ver cómo le afectaba cada quimioterapia, que dormía todo el día, que sentía náuseas y que perdía el cabello hasta quedar totalmente calva. Aquí retomaré una parte de la charla que tuve con la directora donde cursé la primaria. En aquel encuentro me contó que mi madre y yo tuvimos una discusión porque yo me negaba a que asistiera al festival del 10 de mayo, ya que las quimioterapias le habían dejado completamente calva y yo no quería que por ningún motivo mis compañeros la fueran a ver en esas condiciones que para mí resultaban tan traumáticas. Cuando me contó esto quedé perpleja. Sinceramente tenía borrado por completo este episodio de mi memoria. Me costaba trabajo aceptar que yo hubiera llegado a tener esa reacción tan cruel para con mi madre. Pasaron días y yo seguía dándole vueltas al asunto hasta que me dije a mí misma que en aquel entonces era solo una niña y no era consciente del daño que podía estar causando con mis palabras y mis actos. El mecanismo de nuestra mente y de nuestro subconsciente es tan complicado e intrincado que ahora, después de tantos años, he decidido raparme. Mis explicaciones para hacer esto es que cada vez se me dificulta más peinarme, sobre todo desde que me fracturé las manos, pues no quedé muy bien, que digamos, pero habrá quedado en el fondo de mi subconsciente ese remordimiento en que no se ha podido asimilar del todo, tal vez. Desde la primera rapada que me hice hasta la última el año pasado, realmente se siente súper a gusto andar así, sin cabello, sin tenerse que peinar. Es una sensación de libertad, pero por desgracia mucha gente te ve y piensa que estás enferma, cuando en realidad lo haces, o en mi caso lo hago yo por comodidad. Mi nana Emilia,
Después de la primera operación, mi madre tuvo algunos años de buena salud, pero el cáncer volvió a aparecer, ahora en ganglios, y de ahí brincó a diferentes partes de su organismo, por lo que a partir de agosto de 1989 su salud se fue deteriorando de una manera muy rápida. A partir de este mes permanecía el mayor tiempo en la cama. Solo se levantaba para ir al baño o cuando tenía que ir al médico. Al volver ese tiempo a mi memoria, siento que no fui yo quien tuvo que pasar por ese trance tan difícil. La mente tiene muchos mecanismos de defensa y estos se activaron de inmediato en la mía para vivir en una realidad ficticia y de esta forma sufrir menos. Sí, durante mucho tiempo estuve sumergida en mi propio mundo. Jamás había contado esto. Es la primera vez y quedará plasmado en el papel, que siempre está a la espera de tener nuestros sentimientos y confesiones más profundas. Todo ese tiempo me inventé mi propia historia. Creo que ya me iba perfilando para estos menesteres en los que actualmente me encuentro. De tal forma, veía a mi mamá enferma, pero no le daba las proporciones reales a la enfermedad. Sentía como si nada más tuviera un resfriado y en unos cuantos días fuera a volver a la normalidad. Durante todo ese trance tan doloroso, yo me enfrasqué en un mundo en donde no existía el sufrimiento. Fue tan real toda esa historia que fui creando a lo largo de tanto tiempo que hoy en día, al recordar aquellos momentos, tengo más presentes en mi memoria mi propia invención que mi vida real. En esta historia participaba mi nana Emilia, una nana imaginaria que durante muchos años posteriores a la muerte de mi mamá me siguió acompañando. Es curioso cómo la mente humana se puede crear escenarios y envolverte en ellos hasta el punto en que ya no distingues lo verdadero de lo fantasioso y al devenir del tiempo recuerdas esa fantasía de manera tan clara y nítida que sientes haberla vivido realmente alguna vez. La mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Son estas memorias mezcladas con mi época en bachilleres lo que ha logrado que esa etapa de mi vida durante la cual tuve que reacondicionarme a mi nueva realidad no la recuerde con mal sabor de boca, sino como un tiempo de paz y tranquilidad. Qué cierto es aquel dicho de que después de la tormenta viene la calma. 2 semanas. La Navidad de 1989, toda mi familia se reunió en mi casa. No se pudo realizar la reunión tradicional que siempre se organizaba en casa de la hermana de mi mamá, pues
Mi madre solo abandonaba la cama por lapsos de tiempo muy cortos. Ese fin de año nos dio el último regalo de Navidad a mi hermana y a mí, un viaje a Disneylandia. Nos acompañaron mis amigas Maribel y Rosario. Fue un viaje muy extraño para mí. Un momentito, por favor. Fue un viaje muy extraño para mí, porque no lo llegué a disfrutar del todo, ya que me causaba angustia estar lejos de mi madre. Por muchos años de mi vida fue costumbre pasar la Semana Santa en las cumbres de Majalca. Para los que no sepan qué es Majalca, es un parque nacional que queda en Chihuahua y para mí es como lo máximo. La Semana Santa de 1990 no fue la excepción. La familia de mi amiga Mariana me había invitado, aunque yo dudaba de ir porque no quería dejar a mi madre, que estaba muy débil y prácticamente ya no se levantaba de la cama. Su complexión era demasiado delgada y en las noches se le agudizaba la tos, esa tos que no le dejó tregua durante sus últimos meses. Sí, esa parte fue muy difícil porque mi mamá tosía toda la noche prácticamente. Yo le pedía a Dios toser 1 hora por ella, porque ella se cansaba mucho de tanto y tanto toser. Sabedora del gusto que yo siempre he sentido por Majalca, fue mi propia madre quien me animó a irme. No te preocupes, ve y diviértete, aquí te espero yo. Y 2 semanas se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Como la primera semana mi amiga no estaría en Majalca, invitaron también a Cristina, una gran amiga y compañera eterna majalquense. Así pasó la primera semana. Cristina y yo, como siempre que nos encontrábamos en Majalca, recorrimos todos aquellos sitios que tanto nos gustaban. El domingo de Gloria llegó Mariane, así que durante la segunda semana de vacaciones ya estábamos las familias juntas, incluyendo a Maribel, que también llegó, aunque ella llega a casa de su familia. Siempre las 4 juntas nos divertíamos de lo lindo. Una tarde mágica. Nunca olvidaré el martes 17 de abril. Esa tarde siempre quedará indeleble en mi memoria como una de las ocasiones en las que me he divertido más sin saberlo en ese momento. Esa tarde iba a ser la última de esa Semana Santa en Majalca. Mariane decidió tomar una siesta porque se sentía muy cansada, así que Cristina y yo nos fuimos a pasear junto con Maribel en la trimoto de ella. Siempre era costumbre que pasearnos las 3 juntas. Maribel manejaba, yo iba en medio y Cristina atrás. En esa ocasión recorrimos 2 veces Majalca de cabo a rabo, desde la Rinconada hasta el Cañón de las Hadas.
Parte de la diversión era pasar a toda velocidad por los charcos para empaparnos. Al llegar por segunda vez al cañón, Maribel nos propuso que nos quedáramos Cristina y yo para que ella regresase por Marianne. Nos bajamos de la trimoto y vimos cómo se iba perdiendo Maribel por entre el cañón. Durante bastante tiempo en las salas duramos sentadas en alguna roca o caminando, a la espera de ver aparecer a Mariana y Maribel. Al darnos cuenta de que ya había pasado el tiempo razonable para que Maribel hubiese ido y regresado, nos empezamos a intranquilizar. Ninguna de las dos, ni Cristina ni yo, dejábamos sentir nuestra preocupación. Recuerdo que encontramos una soga y nos la amarramos a la cintura una de la otra. Era nuestro gran escudo en caso de una contingencia. Las Hadas es un cañón que está bastante retirado del centro de Majalca, que es donde se encuentra habitado. Y aparte, por haber pasado ya la Semana Mayor, Cristina y yo éramos las únicas almas en ese lugar. Nos regresó la vida al escuchar que se acercaba el ruido de la trimoto, pero también sentimos una gran preocupación al ver que Maribel llegaba sin Marianne. Y Marianne le preguntamos, no quiso acompañarme y dijo que nos esperaba en la casa. Así que de nuevo montamos a la trimoto y nos dirigimos a la casa de Maribel, pasando otra vez por cuantos charcos se nos ponía enfrente, por lo que se deduce traíamos toda la ropa mojada. Al bajarme de la trimoto en casa de Maribel, me caí, por lo que la ropa, aparte de mojada, se embarró de tierra, o sea, estaba hecha un asco, y así nos dirigimos a casa de Marianne. Cuando la mamá de Marianne nos vio llegar en tan desastrosas circunstancias, puso el grito en el cielo y nos envió a bañarnos inmediatamente. Terminando el baño, nos sentamos en la mesa a cenar y por último nos fuimos a dormir. Esta tarde mágica había llegado a su fin. El regreso. A las 7 de la mañana me desperté muy sobresaltada, pues estaba soñando que mi tía, la hermana de mi mamá, nos regañaba a mi hermana y a mí, que mi madre no estaba en la casa, que se había ido a pasear con su prima. Al despertarme y darme cuenta de que todo había sido un sueño y saberme a salvo en Majalca, sentí un gran alivio. Los rayos del sol ya entraban por la ventana y me invitaban a levantarme y a dar un paseo por el Táscate, ya que este lugar siempre me ha gustado contemplarlo por las mañanas. Es un prado precioso que para mí es de lo más bonito que hay en Majalca.
por lo que decidí únicamente cambiarme de ropa, pues la noche anterior me había bañado. Me dirigí al baño para lavarme la cara y en eso la hermana de Mariana, que estaba en el baño, salió y yo entré y cerré la puerta. No pasaron ni 3 minutos cuando tocaron a la puerta y yo pensé que era la hermana de Mariana. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Cuando al abrir la puerta, lo primero que veo es a mi hermana parada frente a mí. Por un momento la confundí con la mamá de Mariana, hasta que ella me dijo, ¿acaso ya no conoces a tu hermana? Al situarme en la realidad le pregunté qué estaba haciendo ahí. Era muy temprano como para haber llegado de día de campo. Mi hermana me explicó que venían por mí porque mi madre ya se encontraba en el hospital. ¿Y con quién vienes? Pregunté. Ella contestó que venía acompañado de Enrique, mi primo, y Carlos, un amigo de él. De hecho, la pick-up en la que iba era de Carlos. La hermana de Mariana fue a despertar a Cristina y le dijo, Cristina, Cristina, acaba de llegar Otilia. Cristina, entre azul y buenas noches, pensó que la que había llegado era mi madre y le respondió, qué bueno que está aquí la mamá de Carmen. No, le replicó la hermana de Mariana, no es la madre de Carmen, es su hermana. Al escuchar esto, Cristina terminó de despertarse y se levantó de un brinco. Rápidamente su mente le indicó que si mi hermana había llegado tan temprano a Majalca era porque algo no andaba bien. De inmediato entré a la recámara para empacar todas mis cosas. Al ver a Cristina le dije que si ella quería quedarse y me contestó que por supuesto que no, que ella había llegado conmigo y conmigo se iba. En un abrir y cerrar de ojos se despertó el resto de la familia. Nos ayudaron a hacer maletas, nos prepararon rápidamente algo de desayunar y Cristina y yo brincamos a la caja de la troca para emprender el regreso. A las 9 de la mañana ya nos encontrábamos en Chihuahua. Solo entramos a mi casa para dejar nuestras maletas y de inmediato nos fuimos al hospital. Fue para mí un gran golpe encontrar inconsciente a mi madre. Siempre pensé que la iba a encontrar como la había dejado días antes. Yo pensé que mi mamá iba a estar hablando todavía, pero no, ya estaba inconsciente. Hasta ese momento me cuentan que la respiración de mi madre se sentía muy agitada. Dicen que cuando yo le hablé y le empecé a platicar, se fue tranquilizando poco a poco. Muchas de las personas que estaban acompañando a mi madre concuerdan en que a ella solo le faltaba escucharme o saber que yo estaba con ella para poder irse y descansar en paz. Este capítulo lo leo en honor a mi madre por el 10 de mayo y sí es un capítulo muy triste, pero todos los seres humanos tenemos que pasar en algún momento por este trance. Yo ya lo pasé 2 veces porque ya tampoco está mi papá aquí conmigo.
lo extraño, no tienen ni idea cuánto, porque era mi compañero, mi amigo, pero en fin, la vida sigue su curso y no podemos detenerla. Agradezco sus suscripciones, ya casi llegamos a los 400 suscriptores, o 400 o 500. Ahorita ya se me fue el dato. Pero vamos muy bien, así que sigan suscribiéndose, sigan compartiendo, dando like y nos vemos el miércoles. Gracias.